Hola, soy la profesora Mireya. Hoy trabajaremos en la resolución del simulacro ONAC de la asignatura de lenguaje, aquí en la Academia TESL. Muy bien, comenzamos. La pregunta que nos plantea es, ¿qué alternativa es correcta acerca de la acentuación española? Recordemos que la resolución de los ejercicios tiene una fuente de respaldo y esta es la RAE. Con ella vamos a desarrollar cada una de las alternativas. Veamos. La primera. Alternativa A, ningún monosílabo lleva tilde. Hay que tener en cuenta que los monosílabos en su mayoría no llevan tilde, pero, y aquí viene la salvedad, es que existe un grupo de estos que sí deben llevar dependiendo del contexto en el que se proponga. Vamos a recordar, existe una tilde que se hace llamar diacrítica. Y esta se utiliza en monosílabos que tienen muy parecida escritura, pero que gracias a ella se pueden diferenciar en significado y en función gramatical. A ver, veamos un ejemplo para ello. Si a mí me dicen monosílabo, mono significa uno, quiere decir una sílaba. Por lo tanto, yo analizo y digo tú. Tú efectivamente es un monosílabo. Pero ¿qué sucede? Que habrás leído en diferentes textos que existe un tú con tilde y un tú sin ella. Muy bien. Entonces, la tilde que nos ayuda a diferenciar el significado y la función gramatical viene a ser justamente esa tilde diacrítica, esta que colocamos encima de la U. Por ejemplo, a esta primera que hemos propuesto viene a ser un pronombre, ¿no? Por ejemplo, cuando digo tú, ven aquí. Pero ¿qué sucede cuando yo digo tu auto? Entonces cambia la estructura. En este caso, tú ya no viene a ser un pronombre, viene a ser un posesivo, ¿no? Entonces, un determinante posesivo. Allí vamos a tener en cuenta la diferenciación. La tilde, sí, efectivamente, la diacrítica nos ayuda a entender los significados. Ahora, volvamos al enunciado y a la alternativa. Nos dicen cuál es correcta respecto a la acentuación española. Ningún monosílabo lleva tilde. Falso. Acabamos de demostrar que algunos monosílabos sí pueden llevar tilde. Profesora, ¿y cuáles pueden ser? Quizás recordamos este grupo, ¿no? Al que de repente decíamos el tumi, si, de, si, de más aún. De repente con ello podemos recordar que existen monosílabos que puedo o no tildar. Recordemos que aún si tú le pones la tilde, la terminas convirtiendo en un polisílabo. Entonces, la primera alternativa sería falsa, sería errónea. Bien, entonces vamos aquí a proponerla. La primera no sería correcta. Sí existen monosílabos que puedo tildar, pero existen otros, ya para terminar, que jamás debo tildar, ¿no? Por ejemplo, ti, jamás se debe tildar, ve, jamás se debe tildar, vio. ¿Por qué? Porque no existe un vio con tilde ni sin ella. O sea, no hay problema de diferenciación de significados. Solo existe uno. Por lo tanto, es innecesario poner ese tipo de tilde. Muy bien. Ahora sí, vamos a la alternativa B. La tilde disolvente se aplica para diferenciar palabras gramaticales. Hay que recordar que la tilde disolvente se aplica en los hiatos. Por ejemplo, proponémoslo la palabra dúo. Tú y yo sabemos que dúo es una palabra que tiene la mayor fuerza de voz en la U. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esto se propone, es necesario que empecemos a diferenciar esa entonación. Entonces, si yo tengo dúo, yo digo, ¿dónde lleva la mayor fuerza de voz? Ah, suena la U, pero al estar al lado de una vocal abierta, es necesario que se proponga una tilde para que justamente disuelva esa supuesta unión. Entonces, veamos por aquí, ahí la disolvió. Entonces, ¿qué ha pasado? Esta tilde que se ha propuesto encima de la U se hace llamar tilde disolvente. Ahora, el enunciado estaría correcto hasta ese punto, pero pasa que llegamos a la parte final donde dice para diferenciar palabras gramaticales. Y no,
no diferencia palabras, solamente separa vocales de una sílaba. Por lo tanto, esto también sería incorrecto. Número 3. Las palabras graves llevan acento gráfico si terminan en vocal. A ver, hay que recordar que las palabras graves también son conocidas como llanas. Estas palabras van a llevar la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Por ejemplo, se me ocurre por aquí, presento la palabra, eh, a ver, álbum. Bien, se me ocurre la palabra álbum. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? En al, ¿cierto? Entonces, decimos, última sílaba, penúltima sílaba. Ah, sí, efectivamente es una palabra grave o llana. Ahora, vamos a las reglas de acentuación. En el caso de las reglas, hay que recordar que las palabras graves o llanas se tildan cuando no terminan en N, en S o vocal. Entonces, acá dice, si terminan en, se contradice, ¿no? Hay un error tremendo en la parte final, o sea, esta parte del enunciado es lo que va a lograr la alternativa. Por lo tanto, sería incorrecto y hay que recordar que como álbum no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, por lógica se debe tilde. ¿Listo? Vamos con la alternativa D. Todo acento necesariamente lleva tilde. Mm, a ver, hay que entender que el acento viene a ser esa mayor entonación, esa fuerza de voz que tenemos. A mí se me ocurre decir la palabra pizarra y hay que tener en cuenta que esta, la mayor fuerza de voz, tiene la penúltima sílaba, ¿no? En sa. Entonces, viene por aquí la pregunta. Todo acento, ok, acá vamos a hallar, en esta ocasión acabamos de identificar que sa tiene el acento, pero la pregunta viene a ser, ¿necesariamente tiene tilde? No, porque es una palabra grave terminada en vocal. Por lo tanto, el enunciado tiende a eliminarse por esta expresión, ¿no? Es de esta manera que también eliminamos esta alternativa. Y vamos por la última. Los adverbios terminados en mente poseen dos acentos. Sí, hay casos especiales donde tenemos palabras que sí requieren de esa doble entonación. Por ejemplo, si usted dice la palabra feliz, feliz es una palabra aguda, ¿no? Que tiene la mayor fuerza de voz en lis. Pero ¿qué sucede? En muchas ocasiones nosotros contamos con la terminación mente y decimos felizmente. Ajá, pero mente también tiene su propia entonación en men. Entonces, es por eso que cuando éstas se fusionan, según las normas, conserva el adjetivo, recordemos que feliz es un adjetivo, conserva su propia acentuación. ¿Qué sucede? Que lógicamente posee una doble acentuación, una doble tonalidad, ¿no? Feliz en fe y mente. Men, men. Por lo tanto, la alternativa E sería la correcta. Esta sería nuestra respuesta. Muy bien. Aquí la tenemos, la E sería la respuesta. Muy bien. Continuemos entonces. Pasemos al siguiente ejercicio. Ahora nos dice, las palabras que necesariamente deben llevar tilde. Hay que recordar que si me dicen necesariamente, implica que de forma obligatoria lleven tilde. Usted dice perdida o dice pérdida. Ah, las dos formas son válidas, ¿verdad? Yo puedo expresar, según el contexto, la palabra perdida, puedo decir la reliquia perdida, ¿te vas dando cuenta? Ahora, también puedo decir pérdida. Entonces, si digo pérdida, sería una esdrújula y sí debería llevar tilde. Entonces, solamente con esta primera palabra nos damos cuenta que no es obligatorio que lleve tilde, va a depender del contexto. Por ello, es que esta alternativa también se descarta. Recordemos que aquí nos dicen deben llevar tilde las palabras. Aquí tengo una, ya la descarto, no va. Revolver sí, por ser una grave, sí o sí debe llevar tilde. Pero por la palabra perdida, descartamos. En la alternativa B, tenemos la palabra lárguese. No es larguese ni larguese, es lárguese. Y lárguese es una esdrújula. ¿Qué dice la RAE al respecto?
Todas las palabras esdrújulas obligatoriamente se tildan. Entonces, esta sí cumple el criterio que me está dando el enunciado. Profesora, es la clave, ya, pero nos piden que las palabras, las dos tendrían que ser. Veamos huir. Huir es un monosílabo. Recordamos justo en la diapositiva anterior. Los monosílabos que pueden o no tildarse eran el, tú, mi, si, te, se, de, más aún. Huir no está dentro de este grupo, por lo tanto, no debe llevar tilde. Ahora, yo me voy al otro ámbito. Huir es un monosílabo, no existe huir con tilde ni sin ella. Entonces, ¿necesariamente debe llevar tilde? No, por esta palabra es que descartamos la alternativa B. Vamos con la alternativa C. En la alternativa C nos presentan sutil y aval. Hay que pensar que sutil es la mayor fuerza de voz, tiene tilde. Entonces, si la mayor entonación está aquí, es una palabra aguda, pero las agudas terminadas en L no se tildan, sino en NS o vocal. Por lo tanto, esta palabra no requiere necesariamente. Así que también descartamos. Ahora, leamos la palabra avaro. En muchas ocasiones decimos avaro y eso no es adecuado. La palabra registrada es avaro, es una palabra grave. Terminada en vocal, por reglas generales de acentuación, sabemos que no se debe tildar. Entonces, también descartamos esta alternativa. Nos queda la alternativa D y E. Vamos, alternativa D nos dice 22. La mayor fuerza de voz en 22 es esta. Ahora nos preguntamos, 22 es una palabra aguda, porque la mayor fuerza de voz está en la última. Y terminada en S, según las normas que decíamos, recuerda, palabras agudas terminadas en N, en S o también en vocal, que nos dicen siempre se tilda. Entonces, por lógica, yo debo tildar la palabra 22, porque es una palabra aguda. Ahora, vamos con la palabra que la acompaña. En este caso, nosotros tenemos púlpito. A ver, vamos a identificar. Ahí creo que se ve la tilde un poco. Bien, ahora veamos la palabra púlpito. Púlpito, la mayor fuerza de voz, se presenta en la última, penúltima, antepenúltima sílaba, ¿no? Entonces, al estar en la penúltima sílaba, nosotros decimos que esta es una palabra esdrújula. ¿Y qué dice la norma? Las esdrújulas siempre se tildan. Por lo tanto, entonces también puedo señalar que es esta. Profesora, sería mi alternativa. Podría serlo, pero acá hay un pequeño detalle, que hay un pequeño cuidado con la palabra púlpito. Pasa que nosotros podemos decir púlpito en este caso, a ese espacio donde se da la liturgia que se utiliza en las iglesias. Te presento la siguiente imagen, de repente con ello vas a poder entender. En esta parte, por ejemplo, ahí es donde muchos, en este caso religiosos, dan la lectura del Evangelio o simplemente predican la palabra. Entonces, a lo que vamos nosotros. Púlpito bien, esa es drújula, pero existe en algún momento el diminutivo de pulpo, ¿no? Que puede ser pulpito. Entonces, este diminutivo hace que justamente se someta a un criterio que dependa del contexto. Entonces, nosotros podemos decir, bueno, la palabra puede llevar tilde como también no. ¿De qué va a depender? De tu contexto. Entonces, obligatoriamente debe llevar, no. Por esta palabra es que descartamos la alternativa. Bien, ahora vamos con la última. Tú no dices sequía, se dice sequía. Recordamos la tilde disolvente. Muy bien. Entonces, la palabra es de esta manera, ¿no? C y A. Ahí lo tienes. Bien. Entonces, ¿esta palabra obligatoriamente debe llevar tilde? Sí. Recordamos que es una palabra
que se ha separado. ¿Por qué? Porque se está aplicando en un hiato acentual, ¿no? Donde la vocal cerrada tiene la mayor fuerza de voz. ¿Y qué te decía hace un momento? Obligatoriamente debe tener la tilde para poder diferenciarla de la vocal abierta. Por otro lado, tenemos la palabra adiós. Adiós es una palabra que termina en S, la mayor fuerza de voz es en Dios, y si termina en S y es una aguda, ¿qué decimos nosotros? Siempre se tilda. Ajá, entonces, respondiendo el enunciado, ¿obligatoriamente o necesariamente deben llevar tilde ambas palabras? Sí. Por lo tanto, esta vendría a ser nuestra alternativa, la alternativa E. Muy bien, procedemos a la siguiente pregunta. A ver, nos dice, ¿qué adjetivo está en grado superlativo absoluto perifrásico? Muy bien. Hay que recordar un poquito la teoría del adjetivo. El adjetivo existe en grado. Recordamos, positivo, comparativo y superlativo. El positivo, la cualidad era de manera natural. Ejemplo, se me ocurre por aquí decirte vivienda rústica. Ya está. El adjetivo es rústica, ¿no? Ya está. Ahora, comparativo, voy a comparar entre dos sustantivos. Esta vivienda es más rústica que la otra. Muy bien, ahí es comparativo. ¿Y cuándo es superlativo? Cuando estoy en el grado máximo, ¿no? Entonces yo puedo decir esta vivienda es muy rústica. Allí estoy en el grado superlativo. Pero ahora nos dicen absoluto. Ajá, existían dos tipos de adjetivos superlativos, el relativo y el absoluto. El relativo tiene un límite. Yo decía, esta vivienda es la más rústica del, se me ocurre por aquí decir, del distrito. Ya le di un límite. A eso llamamos superlativo relativo. Pero si yo digo, esta vivienda es la más rústica, perdón, se me ocurre por aquí, esta vivienda es muy rústica y ya no le pongo un límite, estoy en el grado absoluto. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿y a qué llamamos perifrásico? Bien, recordemos nosotros que el adjetivo absoluto tiene dos maneras de presentarse. El perifrásico, te digo por este lado, permíteme, y nosotros tenemos el sintético. El otro viene a ser el sintético. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ambos? El perifrásico hace uso de adverbios más el adjetivo. Recordemos que el adverbio es muy más, demasiado, etcétera, ¿no? Hay distintas palabras que funcionan como adverbio. Y el sintético es el que utiliza las terminaciones ísimo y las terminaciones érrimo. Ah, ya vamos recordando, ¿no? Entonces, vamos a leer la primera alternativa, era su enemigo acérrimo. De hecho, descartamos la alternativa A porque tiene la terminación érrimo. Recordemos que en este caso no podría ser. Pasamos a la alternativa B. Mira, lo mismo, niguérrima, no, es sintético. Recordemos que niguérrima estamos en el grado oculto o en la parte oculta de la palabra, del adjetivo negro. Me voy a la alternativa de frente. Frigidísima, grado oculto de frío, ¿no? Esa sopa, ¿no? Los niños no quisieron tomar la sopa frigidísimo, o sea, demasiado frío. Pero al tener el término ísimo, sabemos que está en el sintético. Ayer hubo viento fortísimo, ya tienes el ísimo, también es sintético. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Lógicamente sería la alternativa C. El curso de lenguaje es muy importante. ¿Cuál es tu adjetivo? Tu adjetivo vendría a ser la palabra importante, ¿sí? Ahí lo tienes. Y como yo corroboro que esta está en grado perdón, superlativo absoluto perifrásico, por la terminación muy, ¿no? Lo que te decía hace un momento. El perifrásico utiliza dos puntos importantes. Utiliza al adverbio, que está aquí muy, y el adjetivo importante. ¿Sí? Cumple con el requisito que te decía. Muy bien, entonces ya tenemos la respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta.
Ahora nos dice, elija la alternativa que presenta una locución sustantiva. ¿Y qué viene a ser una locución sustantiva? Un grupo de palabras que hace referencia a un sustantivo. Por ejemplo, si te digo en el caso de cola de caballo, hace referencia a la planta, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros determinamos, ¿no? Entonces, leamos por aquí. Profesores y alumnos trabajan unidos por el cambio. No, aquí no podría haber locución sustantiva porque cada uno tiene un significado por sí solo. Entonces, yo voy a ir descartando, ¿no? De todas maneras, nuestro país mejorará pronto. No, aquí tenemos nuestro sustantivo país, pero no hay perífrasis. Voy con la alternativa C. Los alumnos rindieron simulacro de admisión. ¡Ja! Encuentro aquí un detalle. Por ejemplo, en la expresión simulacro de admisión, permíteme un momento, poder resaltar, ahí estamos. ¿A qué se refiere? Al examen. Entonces, un conjunto de palabras hace referencia a a un solo sustantivo, lo que te decía hace un momento. Cola de caballo, ¿a qué hacía referencia? A la planta, ¿no? Ya te vas dando cuenta. Luna de miel es otro tipo de locución. Entonces, son grupos que hacen referencia a a un solo sustantivo. Parece ser que es la clave. Leamos la alternativa de El Amauta fue un estudioso de la realidad peruana del siglo XX. No, Amauta por sí solo es un sustantivo, realidad por sí solo también, porque peruano es un adjetivo, no podría ser. Voy con la alternativa E. La ciudad de Lima es muy contaminada por el ruido. Tú me dirás, profesora, ciudad de Lima, ya, pero existe la ciudad de Lima, podemos hablar la ciudad de Arequipa, estamos teniendo muchos lugares. Entonces, aquí Lima diferencia a qué ciudad me refiero, ¿no? Entonces, no podría haber locución porque tendría que cambiarse para poder expresar otros significados. La ciudad de Lima, la ciudad de Ayacucho, la ciudad de Arequipa, la ciudad de Junín, etcétera, etcétera. Entonces, no es un grupo de palabras que hace referencia a un solo sustantivo. De esta manera, descartamos alternativa D y E y nos quedamos con con la respuesta, ¿no? Que vendría a ser la C. Bien, procedemos ahora a la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice la última pregunta? Esta nos menciona en qué modo se encuentra Viniese. A ver, recordemos que los modos nos habla de los modos verbales, los modos del verbo. Y del verbo nosotros tenemos tres modos. Bueno, los que más trabajamos constantemente, el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. A ver, hay que recordar que el indicativo es este que me expresa a mí un hecho real, me informa. Permíteme proponerte un ejemplo. Yo digo, yo gané, se me ocurre. Indicativo que estoy haciendo, informando un hecho real. Y gané está en este modo, te está informando. El subjuntivo expresa un deseo, ¿sí? O de repente también una duda, una posibilidad. Entonces, si yo dijera, ojalá ganara el concurso, estoy expresando un deseo. Y el imperativo es aquel que te expresa una orden, un mandato. Yo digo, gana el concurso, estoy ordenando, ¿no? Entonces, ¿qué nos pide? Nos pregunta, ¿en qué modo se encuentra la palabra viniese? De por sí descartamos el indicativo, porque en el indicativo tú dices, usted viene o tú vienes, entonces no puedes decir viniese. De esta manera descartamos. Podría ser el subjuntivo, vamos a dejarlo para el último. Condicional, sí, también existe el condicional y son aquellos que terminan en ría, ¿sí? Tienen esta terminación, como por ejemplo ganaría, estaría en el condicional, pero viniese no tiene esa terminación, ¿no? Por lo tanto, también lo descarto. Imperativo, pongámoslos en una oración. Eh, si viniese a clases, si viniera a clases, se me ocurre también, ¿te estará ordenando? ¿Te estará dando un mandato? No, no.
entonces de por sí también descartas, no es imperativo. El potencial, menos todavía porque no se relaciona con ello, es una posibilidad. Entonces, ahora, vamos con el subjuntivo. Te comento que en el caso del subjuntivo puedes expresarlo de dos maneras la palabra viniese. Puedes expresarlo como viniera, ¿sí? O también puedes decir viniese. Yo puedo decir, si él o ella viniera o viniese a clases, todo sería de repente mejor. Se me ocurre por aquí. Entonces, la respuesta a esta pregunta sería la alternativa B. Bien, tenemos ya nuestra respuesta. Listo. Entonces, hasta aquí hemos resuelto todos los ejercicios. ¿Qué te digo? Gracias por escucharnos y continuamos con la academia. Gracias. Nos vemos hasta otra oportunidad.